22. Señale cuáles de los siguientes resultados del estudio de un líquido pleural es incompatible con empiema. O sea, ¿cuál no es un empiema? ¿Mm? Se supone que si es un empiema es un exudado. Pero ¿cuál es incompatible? O sea, ¿cuál no va con empiema? Generalmente los empiemas, como tienen el LDH, es generalmente elevado porque son exudados, proteínas también, leucocitos también generalmente son elevados. Aquí está entre la C y la E, entre la glucosa y el pH. Pero ¿cuál de las dos es más incompatible? ¿La glucosa o el pH? Acuérdense del cuadrito. Mientras más el pH más bajo, más complicada la cosa. Mientras el pH mayor a 7.2, menos complicada la cosa. ¿No? Entonces, ¿cuál es más importante? ¿La glucosa o el pH? El pH. El pH es más importante. Sí, ese es lo más incompatible, porque tengo un pH mayor a 7.2, me está hablando de un paraneumónico simple. Y eso es recontra incompatible con un empiema, pues no, obviamente. En un empiema ya hay pus. Y eso ya el pH debe estar en mucho menos de 7. En cambio puede haber glucosa mayor de 40 porque no necesariamente va a estar consumida. De repente hay pocas bacterias y no hay tanto consumo de glucosa. Por eso lo incompatible aquí es el pH en realidad. 23. ¿Cuál de las siguientes es la mejor forma de localizar un derrame pleural loculado? ¿Cuál es la forma más fiable, más frecuente o la más exacta, digamos? Hacer una radiografía, sacar líquido, pleurocentesis o una ecografía. Una ecografía, probablemente, ¿no? En una ecografía uno ve los tabiques y esa es la forma mejor, digamos, de localizarlo. Obviamente que si tenemos acá tomografía, hubiese sido tomografía también, ¿no? Mucho mejor. A ver, ¿cuál de las siguientes? No, la causa más frecuente, dice, derrame pleural en forma de trasudado. ¿Cuál es? La insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Les dije, esa es la causa más frecuente. Luego ya la cirrosis, luego ya los problemas nefróticos, ¿no? O renales. En cambio, la tuberculosis y la neumonía son exudados, no son trasudados. Los valores de ADA en un líquido pleural sugieren fuertemente diagnóstico si están, como dice acá, elevados. ¿Qué es lo que, si están muy elevados, qué nos sugiere? Si están llegando al 70, bueno, tuberculosis. Sí, si están muy elevados. Si están no tan elevados, entre 40 y 70, de repente hay otras causas. Empiema les decía, artritis les decía, linfoma les decía, etcétera, ¿no? Pero si está muy francamente elevado, nos sugiere, mira, pero no es diagnóstico, ¿eh? Nos sugiere fuertemente el diagnóstico de tuberculosis. Otra patología pleural es el neumotórax, ¿no? Neumotórax obviamente es la presencia de aire en la cavidad pleural que normalmente es virtual, donde no hay aire, pues, ¿no? Hay muchas etiologías, lo principal aquí es saber que el neumotórax puede ser iatrogénico y que puede ser incluso terapéutico, eso era antiguamente, provocado también era antiguamente, pero actualmente generalmente es espontáneo y esa es la forma más frecuente de ver un neumotórax actualmente, ¿no? Neumotórax espontáneo se divide en dos tipos, primario y secundario. Es el más frecuente de todos los neumotórax. Primario está relacionado con bulas enfisematosas a nivel subpleural. Y primario generalmente lo vemos en los pacientes que son delgados, que son, digamos, que están en crecimiento, que son jóvenes y que como van creciendo, sus pulmones también se van estirando y probablemente por eso al tener la presencia de estas bulas de nacimiento se rompen y producen el enfisema. En cambio el neumotórax espontáneo secundario, generalmente la patología aquí es una patología previa respiratoria, que es la que causa justamente este neumotórax, ¿no? El primario, les decía, son jóvenes que están en crecimiento y que tienen estas bulas subpleurales a nivel del ápice. Y eso es lo más frecuente. A nivel del vértice pulmonar se encuentran estas bulas o a nivel del ápice y son las que a la larga son las que se dilatan y las que producen este neumotórax. En el caso del secundario, generalmente ya no son jóvenes, sino son personas ya de mayor edad y que tienen una enfermedad de base, ¿no? EPOC, tuberculosis, etcétera, y que a través de esas enfermedades producen el neumotórax.
una de las complicaciones más frecuentes del neumotórax es la recidiva, o sea que el que vuelva a darle el neumotórax. Y esto se ve generalmente en porcentajes dependiendo si es la primera vez en un 30%, y mientras más sea el neumotórax, digamos, más recurra, el porcentaje va aumentando cada vez más. El neumotórax secundario, en cambio, está entre un 40 y un 56%, es mucho más frecuente que un neumotórax primario, ¿no? Generalmente les decía se den jóvenes, en cambio en un secundario, por la enfermedad de base, la recidiva es más frecuente. La pleurodesis es un método terapéutico para, digamos, controlar el derrame y se usa en derrames pleurales de tipo maligno, en los cánceres, ¿no? Todo paciente que tiene un derrame pleural por cáncer, ¿no?, que es muy frecuente ver, generalmente hemático y en gran cantidad, lo que hacemos es pleurodesis, que consiste en juntar las dos pleuras, irritarlas con algún material, en este caso puede ser talco, puede ser la misma sangre del paciente o algún incluso antibiótico, para producir esta irritación de las pleuras y disminuir este derrame, ¿no? Entonces, la pleurodesis la usamos generalmente en estos tipos de pacientes con cáncer a la pleura, ¿no?, ya sea primario de pulmón o secundario. A ver, 26. La complicación más frecuente en el neumotórax espontáneo, ¿cuál es? La más frecuente, la infección o la recurrencia o la recidiva, pues, ¿no? Esa es la complicación más frecuente. Y es más frecuente en los neumotórax espontáneos secundarios. En los neumotórax espontáneos que se observan en pacientes jóvenes, hablando del primario, ¿no?, sin antecedentes de enfermedades pulmonares, ¿la lesión dónde se localiza? Mayormente, les decía, en el vértice pulmonar, o en el ápex pulmonar, o en la punta del pulmón. Ahí es donde mayormente se localiza estas bulas subpleurales, ¿no? 28. En los derrames pleurales recidivantes de origen tumoral, y estas son preguntas que están en los balotarios, el tratamiento más efectivo es los corticoides, la radioterapia, la pleurectomía o la pleurodesis. La pleurodesis, ya les decía, química, que puede ser con sangre, con antibióticos, etc. Casi ya para terminar, vamos a hablar un poco del ARDS, síndrome de distrés respiratorio agudo. Antes le llamaban síndrome de distrés respiratorio del adulto, actualmente le llaman ARDS o síndrome de distrés respiratorio agudo. Consiste en una alteración aguda, ¿ya?, y severa del pulmón, de la función del pulmón, y generalmente tiene que ver con componentes inflamatorios o injuria inhalatoria que produce un edema pulmonar no cardiogénico. Se caracteriza porque tiene un cuadro clínico de disnea intensa, o sea, el paciente empieza a agitarse tremendamente rápidamente, de comienzo rápido, hipoxemia marcada, infiltrados pulmonares difusos en las placas, pues, ¿no?, y que además culmina en insuficiencia respiratoria. Entonces es un evento aparatoso, es un evento agudo, es un evento rápido, es un evento donde vemos la placa, pues como quien dice pulmón blanco, le llamamos nosotros como un término médico, ¿no? Y si vemos ese pulmón blanco y un paciente con agitado, probablemente estamos frente a un ARDS. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Hay 4 criterios. Primero, que sea agudo. Segundo, que tenga infiltrados a nivel bilateral de la radiografía. Tercero, que tenga una presión en cuña en la arteria pulmonar menor de 18 o ausencia de evidencias de enfermedad a nivel de la aurícula izquierda o de hipertensión a nivel de la aurícula izquierda. Este criterio nos ayuda a descartar enfermedad cardíaca como causa de este edema de pulmón. Y el cuarto es que tenga una relación PAFI menor de 300 para injuria pulmonar y una relación PAFI o presión arterial de oxígeno FiO2 menor de 200 para el ARDS. Y esa es la diferencia entre ambos, ¿no? Ambos son aparatosos, ambos son agudos, ambos tienen placas blancas, pero la diferencia es el PAFI. En la injuria pulmonar el PAFI es menor de 300 y en el ARDS el PAFI es menor de 200. Las causas, principalmente, y aquí vemos los porcentajes, la principal causa es el shock séptico. O sea, la principal causa del ARDS, y eso le van a preguntar también, es el shock séptico. Luego les continúa las transfusiones múltiples de sangre o el aspirado de contenido gástrico, que también es una causa importante. También las pancreatitis agudas también son causa importante.
las contusiones pulmonares en un 17% y las fracturas múltiples también en un 8%, ¿no? Pero acá lo importante saber es que la causa principal es el shock séptico. Y esa es la causa principal de ARS. La aspiración de contenido gástrico también como segunda causa. Entonces, de acuerdo a esto, veamos, a ver, se considera como uno de los criterios diagnósticos de ARS uno de los siguientes datos. Un criterio diagnóstico. La presión de enclavamiento mayor de 20 o menor. Menor de 20 o menor de 18, ¿no? Estertores bilaterales intensos no es un criterio. Acidemia tampoco es un criterio. Insuficiencia cardíaca menos. El PAFI, pues, ¿no? El PAFI mayor de 200 es un criterio de ARS. Menor de 200, ¿no? No, es un criterio de ARS. Se considera como distrés respiratorio del adulto a la situación clínica que presenta ¿qué? A ver, miren las respuestas. Obviamente estamos ante un cuadro de hipoxemia marcada. Entonces tiene que haber una PA de oxígeno, una presión arterial de oxígeno menor de 60. Y aquí, dentro de las respuestas, tenemos la A, la B, la C y la D. Y aquí tenemos que jugar con el FiO2. ¿No? Entonces, ¿cuál de todas estas, cuál creen que es la respuesta más correcta? Está entre la A y la C en realidad. Porque, ya les decía, es un paciente sano que aparatosamente hace un ARS por un shock séptico o por una aspiración de contenido gástrico o por una pancreatitis, ¿no? Por el PAFI, ¿no? Entonces, y además, cuando nosotros tenemos un paciente con un FiO2 mayor de 0.6, estamos hablando ya de que el paciente obviamente está en una insuficiencia respiratoria o en un CHAN en realidad, ¿no? Cuando hablamos de ARS estamos hablando también de CHAN o de CHUN que les hablé en fisiología, que damos cantidades extremas de oxígeno y el paciente no mejora. Entonces, ese es otro de los criterios. Cuando nosotros tenemos concentraciones de oxígeno mayor de 0.6, ya estamos hablando de concentraciones altas. Si tenemos concentraciones de 1, mucho más altas todavía, ¿no? Pero aquí estamos hablando ya de un paciente en ventilación mecánica, cuando estamos hablando de FiO2 1, ¿no? Entonces, por eso, en este caso, consideramos justo esta respuesta y también por el PAFI, ¿no? 31. ¿Cuál es la causa más frecuente de distrés respiratorio del adulto? Dice la pregunta, pero en realidad es agudo, ¿no? ¿Cuál es la causa más frecuente? La sepsis, exacto. La sepsis o el shock séptico. 32. Un paciente ingresado por pancreatitis aguda comienza con taquimia, taquicardia, sudoración, miren, cianosis, presión arterial menor de 55, radiografía con infiltrados alveolares, presión en cuña normal, el aporte de oxígeno no mejora la situación, o sea, este es un CHAN otra vez. ¿Qué diagnóstico es el más probable? Aquí le dan todo ya, todos los datos, ¿no? ¿Cuál? El distrés, ¿no? Y aquí importante es esto, la presión de enclavamiento normal, miren, infiltrados bilaterales, la hipoxemia marcada y el fenómeno agudo y también la pancreatitis, o sea, es un paciente obviamente previamente sano que tuvo una pancreatitis y hizo este cuadro aparatoso respiratorio, ¿no? Ya por último, las enfermedades tipo neumoconiosis, o sea, las enfermedades que tienen que ver con inhalación de polvos. En este caso, las principales, silicosis y asbestosis, ¿no? Por ejemplo, te suena en placa de un paciente con silicosis y acá vemos los nódulos, miren, silicóticos en ambos campos, a predominio central, y miren estos cilios que también son característicos de la silicosis, ¿no? Miren aquí, otra vez los nódulos estos silicóticos, los cilios, y miren estos cilios también, las adenopatías, digo. Y en algunos casos, cuando la silicosis se hace ya muy marcada, los pacientes llegan a la fibrosis, ¿no? A la fibrosis pulmonar masiva. Nuevamente aquí para ver los nódulos silicóticos y más o menos así tenemos la graduación a nivel de las placas, miren. Y esto nos sirve también para empezar a decir que la silicosis empieza en los ápices, miren, en la parte superior de los pulmones y luego va avanzando y progresando hacia todo el pulmón. En cambio, la asbestosis es al revés, empieza más bien en las bases
o generalmente está relacionado con problemas de pleura. Y ustedes recordarán el mesotelioma. El mesotelioma tiene que ver mucho con el asbesto. Y recuerden esto porque tiene que ver con pleura. Y esto nos va a ayudar a pensar que y a recordar que la asbestosis tiene que ver con problemas de pleura y generalmente empieza en las bases, a diferencia de la silicosis que empieza en los ápices. Neumoconiosis es el término que les mencionaba, tiene que ver con inhalación de polvo o acumulación de polvo a nivel del pulmón. Y aquí vemos, esto de aquí es la imagen característica de adenopatías en cáscara de huevo. Miren, que tiene que ver con la silicosis también. Y así es como se ve una silicosis en algunos casos cuando tienen estas adenopatías en cáscara de huevo, ¿no? Entonces las neumoconiosis tienen que ver con polvos inorgánicos, en este caso minerales, ¿no? Carbón, sílice, asbesto, etcétera. Y esto lo denominamos así para diferenciarnos de las causas de enfermedades pulmonares que tienen que ver con polvos orgánicos. En este caso harina de trigo, excremento de paloma, etcétera, que tienen que ver con lo que denominamos la neumonitis de hipersensibilidad. ¿Ya? Entonces las neumonitis de hipersensibilidad tienen que ver con polvos orgánicos y las neumoconiosis tienen que ver con polvos inorgánicos. Ambas son enfermedades pulmonares, ambas son muy parecidas, pero la causa es diferente. ¿Ya? Generalmente las neumopatías por neumoconiosis están relacionadas con el ambiente laboral y generalmente tienen que ver pues con las minas, con trabajadores que trabajan en minas, ¿no? O con mineros. Y aquí también es importante mencionar el tamaño de las partículas. No todas las partículas llegan al pulmón. Generalmente las partículas menores de 10 micras son las que se depositan en el pulmón. Y en realidad las que más se depositan son las que están entre 1 micra a 5 micras. En realidad todas las de 10 micras se entran al pulmón, algunas se quedan en garganta, otras en faringe, en tráquea, pero las que son de 1 a 5 micras son las que denominamos partículas respirables. Y esas son las que prácticamente se depositan en el pulmón. Entonces depende no solo del tamaño de las partículas, sino también depende de la concentración de las partículas, ¿no? Mientras más concentradas las partículas en el ambiente laboral, mayor probabilidad de neumoconiosis. El tiempo de exposición es importante también. Mientras más años el trabajador está en este trabajo, mayor es la posibilidad. Se menciona de 10 a 20 años de exposición para que el paciente recién tenga una neumoconiosis. O sea que no hay neumoconiosis de 2 a 3 años, ¿eh? Paciente que te diga que tengo 2 o 3 años trabajando y ya quiero que me des discapacidad y un sueldo por neumoconiosis, no es lo normal, ¿eh? Y así hay gente que viene a la consulta y te dice 5 años de trabajo y piensa que tiene neumoconiosis y no es lo frecuente. También tiene que ver mucho con la susceptibilidad del trabajador, ¿no? Hay gente que de repente cumple los 10 años y ya tiene una neumoconiosis severa. Y hay otros trabajadores que tienen 20, 30 años trabajando en minas y no tienen ningún grano de neumoconiosis o ningún polvo en el pulmón. Entonces, mucho depende también del componente genético del trabajador. Aquí para mencionar que la silicosis es la neumoconiosis más frecuente, ¿ya? Esa es la más frecuente. Y también es la que se ubica en los ápices y la que empieza en los ápices. Y también otra cosa importante es la que más se relaciona con tuberculosis, la silicotuberculosis. Entonces, cuando les preguntan la neumoconiosis más frecuente, silicosis. La mayormente relacionada con la zona apical, la silicosis. La que se relaciona más con tuberculosis, también la silicosis. Ahí hay 3 preguntas en una. La asbestosis, en cambio, no es tan frecuente, pero va a depender obviamente de la exposición al asbesto. Se desarrolla generalmente posterior a 5 años, más 10 años básicamente. Se complica también con TB, pero no es tan frecuente como la silicosis. Y aquí lo importante en la asbestosis es esto, que generalmente se puede complicar con cáncer de pulmón, ¿ya? Y aquí les mencionaba el mesotelioma. O sea, el asbesto puede producir enfermedad benigna en el pulmón, generalmente son placas pleurales, generalmente es líquido en la pleura, o también acumulación de polvo en las bases de los pulmones, pero también puede producir cáncer de pulmón, y en este caso se llama mesotelioma pleural.
La antracosis tiene que ver con la neumoconiosis relacionada al carbón. Esta no es una neumoconiosis muy frecuente, pero lo característico de esta es que fue la primera neumoconiosis descrita. Y se complica también con tuberculosis, pero no frecuentemente. La siderosis tiene que ver con el hierro, con inhalación de polvos de hierro. Raramente esta sí se complica con tuberculosis y generalmente estos pacientes sí mejoran rápidamente con el cambio de ocupación, a diferencia de las otras que generalmente cuando ya empiezan se hacen progresivas, ¿no? Beriliosis tiene que ver con polvos de berilio, todas esas son neumoconiosis y también mejora con los cambios de la ubicación o del área de trabajo, ¿no? Vicinosis tiene que ver con el algodón, con la inhalación de polvos de algodón. Generalmente produce cuadros muy parecidos al asma y generalmente los pacientes empiezan a fastidiarse o tener síntomas generalmente los días que van a trabajar y generalmente esos son los lunes. Actualmente para ninguna de estas neumoconiosis existe un tratamiento, digamos, exacto, ¿no? Generalmente esas neumoconiosis avanzan y se hacen cada vez más progresivas. Los signos característicos son generalmente los signos de la fibrosis, la disnea, la tos, la anorexia, la cianosis cuando es más avanzada y en algunos casos incluso el cor pulmonar y la hipertensión pulmonar. El diagnóstico se hace con el cuadro clínico, ¿no? La disnea, los síntomas de la tos, la agitación, los antecedentes laborales aquí son importantes. Siempre debemos preguntar dónde trabajó el paciente, en qué mina trabajó, con qué sustancia trabajó. La radiografía de tórax obviamente nos ayuda mucho para ver el tipo de lesión y la espirometría nos ayuda a ver el tipo de discapacidad y generalmente está relacionada con el patrón restrictivo pulmonar y en algunos casos obstructivo también. La radiografía de tórax, aquí por ejemplo vemos una radiografía otra vez de neumoconiosis tipo sílice. Esta es una placa normal, por ejemplo aquí no vemos ningún polvo acumulado en el pulmón, pero miren aquí el polvo acumulado y también estas adenopatías en cáscara de huevo y miren generalmente los ápices comprometidos y por eso que la silicosis generalmente está relacionada a la tuberculosis, ¿no? Y eso también es como para ayudarlos a recordar, ¿no? La silicosis empieza en los ápices y la tuberculosis también se relaciona justamente en esa zona, ¿no? Y aquí la cáscara de huevo que les decía y miren cómo son las adenopatías normales y cómo es esta adenopatía en cáscara de huevo, ¿no? Muy característico de la silicosis. Antracosis, miren, es una pieza anatómica, miren cómo el polvo, el carbón se acumula también en el pulmón, ¿no? En qué cantidad. Esto ya es un cáncer de pulmón con mesotelioma, partículas de carbón vistas a la microscopía electrónica. Esto ya no hay alvéolos acá. Y miren esto, que parece una culebrita, es una fibra de asbesto. Y miren cómo está aquí dentro de un macrófago, que lo trata de deglutir, ¿no? Y aquí ya está deglutido, miren, pero en pequeños pedazos, un gran macrófago en realidad, que deglutió esta fibra de asbesto, ¿no? Bueno, a ver, la radiografía de tórax de un paciente muestra calcificaciones mediastínicas en cáscara de huevo. ¿Cuál es el diagnóstico? Silicosis o linfoma. Los linfomas también dan así adenopatías grandes, ¿eh? Pero no es lo característico, no es cáscara de huevo. Igual la tuberculosis también, la sarcoidosis también, ¿eh? Dan adenopatías grandes, pero no es tipo cáscara de huevo. ¿Cuál de las siguientes sustancias puede provocar formación de placas pleurales? ¿Cuál de las neumoconiosis les dije relacionada a la pleura? La asbestosis. 35. En un paciente con sospecha clínica de neumonitis de hipersensibilidad. Les dije, está relacionada con polvo orgánico. En este caso, el pulmón de granjero, relacionada con polvo de los animales. Y relacionada con el moho, con los hongos que se localizan en esta comida que le dan los granjeros a los animales. ¿Qué patrón citológico encontraremos en el lavado bronquiolo alveolar? El lavado bronquiolo alveolar nos ayuda al diagnóstico también de estas neumonitis. ¿Ya? Y solo les ponía como pregunta para recordarles esto, ¿no? Que el lavado bronquiolo alveolar nos ayuda mucho a las neumonitis de hipersensibilidad y también a las neumoconiosis.
Pero lo característico de la neumonitis de hipersensibilidad es esto, el aumento de los linfocitos T supresores y citotóxicos, en este caso los CD8. ¿Ya? En cambio, por ejemplo, en las tuberculosis vamos a ver aumento de linfocitos colaboradores, en caso de las neumonías aumento de neutrófilos, en caso del asma, por ejemplo, aumento de eosinófilos y así, ¿no? En el caso de las neumonitis de hipersensibilidad es el aumento de los linfocitos T, pero los supresores o los citotóxicos, o sea, los CD8. 36. ¿Cuál de las siguientes sustancias puede provocar formación de placas pleurales? Bueno, sí, ya les dije, el asbesto. Los enfermos con silicosis tienen un alto riesgo de ser infectados por ¿qué germen? Por germen, micobacterio. Claro, produce tuberculosis a través del micobacterio. ¿Cuál de los siguientes o de esos tumores tiene una clara relación con la asbestosis? El mesotelioma, claro. Así de simple, ¿no? Los otros amangioma, fibrohistiocytoma, no tienen nada que ver. Varón de 30 años, no fumador, que trabaja en una cantera de granito, aqueja de disnea de esfuerzo. En la radiografía muestra un patrón intersticial que se confirma en una tomografía como un vidrio esmerilado o vidrio deslustrado se llama. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Una neumoconiosis o una alveolitis alérgica extrínseca o neumonitis de hipersensibilidad? Aquí esta pregunta la traigo porque es un poco capciosa, porque aquí nos habla de un paciente joven que trabaja en una cantera de granito, o sea, en un sitio donde pulen el granito, la piedra, ¿no? Y que además tiene disnea, pero miren, en la tomografía tiene un patrón en vidrio esmerilado. O sea, no tiene un patrón reticular, ni tiene un patrón nodular como se ve en las neumoconiosis. Y además por la edad, tiene 30 años nomás, es un paciente joven, ¿no? Entonces es muy raro que tenga una neumoconiosis. Aquí lo que tiene es una neumonitis de hipersensibilidad. ¿Ya? Y el diagnóstico se hace por la tomografía también, no solo por el lavado bronquialveolar. Cuando encontremos una tomografía con vidrio esmerilado y un paciente joven que trabaja o que está relacionado con, digamos, aves o con hongos o con moho, debemos pensar en una neumonitis de hipersensibilidad. ¿Ya? En cambio, cuando pensamos en una silicosis o silicatosis, debemos tener un patrón en la radiografía de tipo reticular, básicamente, y en la tomografía lo mismo. La 40. No es propio del síndrome de Kaplan. El síndrome de Kaplan no les mencioné, pero tiene que ver con estas artritis reumatoides relacionadas con el carbón. O sea, son pacientes que tienen artritis reumatoide y además trabajan en minas de carbón. Ellos hacen este síndrome de Kaplan, ¿no? Entonces, estos pacientes tienen pues artritis reumatoide positiva, tienen antecedentes de exposición a polvos inorgánicos, en este caso antracosis porque tiene que ver con carbón. También tienen nódulos pulmonares, que son como estos nódulos reumatoideos que ustedes ven en los codos, en los brazos de estos pacientes. También estos nódulos reumatoideos son nódulos pulmonares también. Y también tienen una mayor prevalencia de anticuerpos antinucleares porque obviamente es una enfermedad reumática. Pero lo que no es cierto es esto de acá, ¿no? Que tengan una respuesta espectacular al metrotexate, que es un citotóxico, ¿no? Obviamente estos síndromes de Kaplan, como son enfermedades tipo neumoconiosis, no tienen pues un tratamiento como les había dicho, ¿no? Y bueno, creo que esa fue la última. Hemos corrido, pero yo creo que esto es solo una parte de lo que es la patología pulmonar y espero que lo graben. Luego veremos ya otras mucho, de repente menos frecuentes, pero que también nos van a ayudar para el examen, ¿no? Muchas gracias, nos vemos.